continuación nos van a compartir unas diapositivas y bueno, siguiendo en esta misma línea del mes de la Biblia que celebramos en octubre, entonces hoy continuamos con un tema que a continuación les voy a mostrar el título. Hace 8 días Cristian nos predicó acerca de que si la Biblia es confiable. ¿Y qué dicen ustedes? ¿La Biblia es confiable? Amén. Muy bien. Entonces, todo lo que está escrito en la palabra del Señor, en la Biblia, es cierto. Por eso hoy vamos a ver el cumplimiento de las profecías. Quizás, porque las profecías son muchas las que aparecen en la Biblia, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un panorama acerca de algunas profecías. Yo quiero hacerles esta pregunta primero a ustedes. ¿Ustedes qué creen que es profeta o profecía? Si alguien nos puede compartir, alguien que quiera dar un aporte. El que anuncia la palabra de Dios, dice la hermana Blanca. Profeta es aquella persona que tiene el mensaje de Dios hacia el pueblo, algo que se va a revelar. Muy bien. David, ¿alguien más? Muy bien. Básicamente está muy cierto lo que acaban de decir los hermanos. Y como vemos en esta figura, es algo que es de un tiempo del futuro. Otras personas han visto esto como algo terrorífico. En el mundo se conoce también profecías de algunos videntes que predijeron cosas que realmente no son ciertas, como este personaje o Nostradamus, que mucha gente lo cita como un profeta, pero entendemos nosotros que solamente el mensaje viene de Dios. El texto que vamos a manejar, o un texto base, quiero que lo leamos, está en Números 23, 19. Es un texto que nos puede referenciar acerca de lo que es la palabra del Señor. 23, 19, Números 23, 19. Cuando lo tengan, por favor, un amén. Amén. Entonces, ¿qué tal si usted se pone de pie? Yo lo voy a leer en esta versión, Nueva Biblia de las Américas, y usted lo lee en la versión que tenga por delante. Y leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Amén. Se pueden sentar. Es muy claro lo que dice este versículo. Y bueno, vamos a irlo ampliando a través de lo que vayamos viendo. ¿Será que Dios lo que dice no lo cumple? ¿O no lo hace? Miremos. Diego, por favor, me colaboras con la próxima. Bueno, según la Real Academia
de la lengua española, dice que la profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina cosas distantes o futuras. La próxima, por favor. Pero hablándolo desde el marco del Antiguo Testamento y aún desde el Nuevo, la anterior, por favor. Los profetas fueron llamados por Dios. Estos fueron varones israelitas que fueron llamados por Dios para dar un mensaje al pueblo de Israel. Y todos fueron asentados o fundamentados en la ley de Yahweh. Entonces hasta aquí vemos que solamente la inspiración la da Dios y fue fundamentada en la ley para hablarle al pueblo. Los profetas y el mensaje. Los profetas lo que hacían, bueno, recordemos que el pueblo de Israel, Dios lo apartó de entre las otras naciones para elegirlo como su pueblo, para dar testimonio a las otras naciones, porque las otras naciones serían bendecidas a través del pueblo de Israel. Y Dios hizo un pacto, una alianza con el pueblo de Israel. Dios los escogió y les dio la ley, unas normas, unos estatutos, porque Dios quería que el pueblo de Israel fuera diferente a las otras naciones, que mostrara el carácter de Dios, que entre los hermanos israelitas todos fueran iguales, se trataran bien, y esto daría testimonio a las otras naciones. Así como Dios quiere que nosotros seamos diferentes, porque somos creyentes, nosotros debemos resplandecer con la luz de Dios. Entonces los profetas daban su mensaje bajo estas tres fases. El uno era que acusaban a Israel de violar constantemente los términos del pacto. Entonces cuando Israel se alejaba de los estatutos de Dios, empezaban a adorar imágenes, a adorar dioses, a los Baales, a las aceras. ¿Qué hacía Dios? Mandaba un mensaje a través del profeta para que el pueblo se volviera, porque estaban ¿qué? Violando el pacto. Asimismo, también la otra fase es que los llamaban al arrepentimiento. Dios llamaba al pueblo al arrepentimiento para que Dios tuviera el favor y su justicia del perdón. Y la tercera fase es que también Dios le mandaba un mensaje al pueblo con lo que se llama el Día del Señor, y era la forma como Dios traía justicia sobre el pueblo, y no solamente sobre el pueblo, sino contra las naciones aledañas o vecinas al pueblo de Israel. Entonces, bajo esas tres características o fases, es el mensaje que da el profeta al pueblo de Dios, e incluso a las naciones que eran circunvecinas al pueblo de Israel. Los primeros profetas, bueno, desde el tiempo de Abraham fue llamado profeta, también Moisés, también Josué, pero los profetas anteriores son los que están en los libros de Josué, Jueces, Reyes, Samuel y Reyes. Sabemos que Samuel y Reyes está dividido en dos libros,
pero en el canon hebreo solamente es un libro. Y son profetas anteriores, ¿por qué? Porque realmente no hay un libro que hable acerca de este profeta con unas predicciones a futuro para hablar al pueblo de Israel, sino que está incluida dentro de una narrativa bíblica, dentro de unas historias que cuenta acerca de unos reyes, y en determinado momento estos profetas daban el mensaje, fuera al pueblo, a los sacerdotes o a los reyes. Algunos de ellos fueron Elías, Eliseo, Samuel, Natán y muchos más. Ahora miremos qué dice la palabra acerca del profeta Elías. Elías le dio un mensaje al rey Acab. Ese rey era un rey del reino del norte, o sea, de Israel, cuya capital era Samaria. Y este rey empezó a adorar a los Baales y a levantar ídolos, a Acera, una diosa. Ahí, ¿qué estaba haciendo este rey? Estaba quebrantando el pacto. Entonces esto enojó al Señor, y el Señor mandó un mensaje a través del profeta Elías. Y dice que Elías era un profeta de la aldea de Tisbe, que está en Galaad. Y fue y dijo al rey Acab: vengo de la presencia del Señor viviente, Dios de Israel. Por su poder te aseguro que ni lluvia ni rocío caerán en los próximos años. Tremendo, ¿no? 3 años. ¿Y qué pasó? No llovió durante 3 años. Y dice que después de pasar mucho tiempo, en el tercer año, esto dice en Primera de Reyes 18:1, el Señor le dijo a Elías: ve y reúnete con el rey Acab, pronto mandaré lluvia. Dios controlaba el tiempo, o controla el tiempo. ¿Y qué pasó? Entonces Elías le dijo al rey Acab: ahora come y bebe, porque viene una lluvia fuerte. Entonces el rey Acab fue a comer. Al mismo tiempo Elías subió al monte Carmelo. En la cima de la montaña Elías se agachó y puso su cabeza entre las rodillas. Y le dijo a su siervo: mira hacia el mar. El siervo se acercó hasta donde podía ver el mar, pero respondió: no veo nada. Elías le dijo que fuera de nuevo, y así lo hizo por 7 veces. Al volver por 7ª vez, el siervo de Elías dijo a Elías: veo una nube pequeña, del tamaño del puño de un hombre, viene del mar. Elías le dijo al siervo: ve y dile al rey Acab que prepare su carruaje para ir a casa. Si no sale ahora, la lluvia lo va a detener. Pasó el tiempo, el cielo se oscureció con las nubes, soplaba el viento, ¿y qué pasó? Y comenzó una lluvia fuerte. Dios le dio este mensaje a Elías acerca de que no iba a llover por 3 años. Y esto lo hacía ¿por qué? Por el simple hecho que quiso o le dio la gana a Dios. ¿Cierto que no? Fue porque el pueblo estaba incumpliendo el pacto. Por eso Dios mandó este mensaje y no llovió durante 3 años. ¿Será que la lluvia era necesaria? Es una parte desértica. Entonces tuvieron que haber pasado mucha necesidad. Pero después dio el mensaje a Elías que orara y volvió a llover. Anteriormente había un periodista, más Enríquez, o meteorólogo, todavía de estar vivo. A cada rato sacaban predicciones acerca del tiempo, que va a llover, que no, y pasaba como al contrario. En vez de decir que iba a hacer sequía, llovía, y viceversa.
Y hoy en día también dicen que hay una ola de calor, pero llueve. Y realmente nadie tiene a ciencias ciertas una exactitud del tiempo. Pero Dios lo tiene, porque Dios es el dueño del tiempo. Entonces aquí podemos comprobar que la profecía se cumplió, ¿cierto? También tenemos los profetas posteriores. Los profetas posteriores se dividen en 3 tiempos o temporadas. Están los profetas preexílicos, los exílicos y los postexílicos. Y en cada temporada o en cada tiempo, Dios habló a través de cada uno de ellos. Obviamente su mensaje era diferente, porque no es lo mismo estar en el pueblo de Judá o de Israel que estar en el exilio en Babilonia o en Asiria. Entonces Dios utilizó a estos profetas, a cada uno en cada tiempo, y vemos allí cuáles eran cada uno de ellos. Pero también podemos examinar qué dijo el Señor a alguno de ellos. El exilio que se hizo al pueblo de Judá hasta Babilonia se hizo en dos veces, de 2 maneras. Primero fueron las personas nobles, las de mejor reputación, y después los demás, hasta quedar Jerusalén, el templo, destruido. Jeremías fue un profeta en el exilio, y resulta que él predijo también la caída del pueblo de Judá hacia Babilonia, el exilio. Pero también el Señor le habló aún estando en cautiverio. Mis hermanos, podemos estar pasando un exilio, quizás todo puede desmoronarse, podamos estar pasando por situaciones iguales a lo que sintió el pueblo de Israel en el exilio: incertidumbre, estar bajo un pueblo que adoraba a unos ídolos, unos dioses que no eran ningún Dios. Pero ¿qué hizo Dios en medio de este tiempo, en medio de este sufrimiento? Dios siguió hablando en el exilio. Hablando en el exilio. Hoy en día nosotros pasamos por tribulaciones, por dificultades, y Dios sigue hablando a través de su palabra. Resulta que se levantó un profeta que dijo: en 2 años el pueblo de Judá va a volver otra vez a Jerusalén. Vamos a retornar a nuestra tierra nuevamente. Era un falso profeta. Pero Dios llamó a Jeremías. Jeremías fue un profeta muy importante, de mucho renombre. ¿Qué le dijo? Venga que le voy a dar un mensaje, que lo que está diciendo este profeta no es cierto. Y en Jeremías 29, 10 al 11, el Señor le habló y dijo: esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. ¿Qué había dicho el otro profeta? 2 años. 70 años. Pero esa era la manera como Dios quería darle un escarmiento al pueblo de Israel,
al pueblo de Judá. Ya Israel había desaparecido, los asirios lo habían desolado, habían acabado con el pueblo de Israel. Y ahora le tocaba al pueblo de Judá, a la nación o al reino del sur. 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿A qué suena esto? A un castigo. ¿Cuántas veces pasamos por ese castigo porque hacemos lo malo, nos apartamos del Señor? Si Dios nos trajo a Él, nos sacó de ese cautiverio, nos dio la tierra prometida, nos da el Espíritu Santo, nos da una nueva vida en Cristo. Pero con el tiempo, por alguna razón, lo desechamos. Y ahí es donde vuelvo otra vez al Señor. Venga, eso no es así. Y porque Él te apartó, te corrige. Y así hizo Dios con el pueblo de Israel. Lo estaba corrigiendo por 70 años. A nosotros nos ha pasado, hemos pasado por dificultades. Quizás, bueno, no serán 70 años porque no nos alcanzaría entonces la vida. Pero sí pasamos por momentos de dificultad, por esto mismo. En otras oportunidades es porque Dios quiere acrisolarnos, como hace con el oro, quiere pulirnos. Pero en esta oportunidad el pueblo de Israel no era por pulirlo solamente, era porque se había apartado del Señor. Pero el Señor dijo que un día vendría por su pueblo y lo iba a liberar. Entonces esta fue la profecía del profeta Jeremías, el cual Dios le habló. Pero en Segunda de Crónicas 36, 21 al 23 y también en Esdras, en el capítulo 1 lo pueden leer para los que quieran anotar. ¿Qué pasó? Veamos qué sucedió. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada, o sea, Jerusalén, hasta que se cumplieron los 70 años, por fin, tal como el profeta había dicho. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea, y que el Señor su Dios esté con ustedes. Se cumplió la profecía. El pueblo volvió a Judá, y no solamente volvió a repoblarlo, sino que también a construir el templo. Estamos viendo aquí que se cumplió la profecía. O sea que Dios sigue cumpliendo su palabra. ¿Cómo cayó Babilonia?
lo acabamos de ver, por el rey Ciro, rey de Persia. Fue el que conquistó Babilonia. Pero Babilonia también quedó destruida, y esto aparece en las Escrituras. Babilonia era una nación ¿qué? Poderosa, de riquezas. Tenía un ejército supremamente grande y muy tenaz. Era un pueblo una nación que se caracterizaba, una nación conquistadora. Y aquí en Isaías 13, 19 al 20 dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Y qué dice aquí en el 20? Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrá allí majada. El Señor, a través del profeta Isaías, estaba declarando que iba a hacer juicio contra Babilonia. Dice que nunca más sería. Según la historia, nos dice, en cuanto a la historia de la Enciclopedia Británica, escribe que hasta el siglo XIX el conocimiento de Babilonia y de Asiria se basaba solamente en el Antiguo Testamento, o sea que solamente podíamos encontrar datos de Babilonia, solo lo que podíamos leer del Antiguo Testamento, y en unos pocos escritos griegos. Pero no fue sino hasta después del descubrimiento de monumentos antiguos y documentos escritos en los dos países, y especialmente después de que se descifró la escritura cuneiforme y los idiomas escritos en este tipo de escritura, que se llegó a conocer la historia de estas dos civilizaciones. O sea que se encontraron hallazgos arqueológicos en el siglo XIX. Se llegó a la conclusión de que por la escritura, la forma como estaban diseñadas sus escritos, se llegó a la conclusión que esas fueron dos naciones que estaban relatadas en el Antiguo Testamento. O sea que hay hallazgos arqueológicos que lo avalan. Miren, estas son ruinas de Babilonia, y esto queda en la ciudad de Bagdad, a 86 kilómetros de esa ciudad. Ahí están las ruinas de Babilonia. Y dice un autor: qué contraste entre la antigua civilización y la moderna degradación. En su palabra decía que iban a quedar como Sodoma y Gomorra, no como Dios acabó con Sodoma y Gomorra, con fuego, no, sino que no quedó rastros de Sodoma y Gomorra. Así mismo quedó Babilonia y también Asiria. Y podemos ver no solamente de estas dos naciones, Babilonia y Asiria, sino que también en la Biblia nos relata que Dios hizo juicio contra Ascalón, contra Tiro, contra Sidón, contra Edom, contra todas esas naciones que Dios usó como castigo para su pueblo. ¿Se cumplió la profecía? ¿Lo creen? Y podríamos hablar de otros profetas. Hablamos de dos, uno preexílico y el otro exílico. Podríamos hablar de muchos, pero no nos alcanzaría el tiempo. Como Zacarías. En Zacarías el Señor habló del juicio contra estas naciones. Porque estas naciones, dice el Señor, es que ustedes se pasaron, hermano, contra mi pueblo de Israel.
ahora a ustedes les va a tocar juicio porque se pasaron la verdad. Fueron demasiado crueles contra el pueblo, contra mi pueblo. Y también en Zacarías, en el último capítulo, nos relata de lo que va a ser el establecimiento del reino eterno de nuestro Señor aquí en la tierra. Así que les queda como tarea a mis hermanos que lean estos capítulos de los profetas y de Zacarías. Pero nosotros también tenemos otras profecías y es acerca del Mesías. El Mesías, nuestro Cristo Jesús. Mesías es Cristo y nuestro Mesías es Jesús. Y todos los evangelios hablan acerca de estas predicciones, de estas profecías, pero es en Mateo donde más hace referencias acerca de las profecías del Mesías. Tiene aproximadamente 76 citaciones del Antiguo Testamento. Y podemos ver algunas. Por ejemplo, que iba a nacer de una virgen. Y lo dice en Isaías 7:14. Y Jesús nació de una virgen. También lo tenemos que iba a vivir en la tierra de Neftalí, que pertenecían a las tribus de Jerusalén, de Israel. Se cumplió con detalle cada profecía y lo muestra que él viviría allí. Y en Mateo 4:14 al 15 dice: así se cumplió que Dios dijo por medio del profeta Isaías, que en la tierra de Neftalí, de Zabulón y de Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, ahí vivió Jesús. Y como lo cantábamos ahora, Hosana al Rey, ¿se acuerdan? Así entró triunfalmente Jesús en un pollino, en un asno. Y Zacarías, Dios le dio el mensaje a Zacarías de que él entraría en un asno. Y está en Zacarías 9:9. Y dice Mateo 21:4 al 5: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Se cumplió la profecía. Y muchas otras, como cuando Jesús fue llevado a Egipto, como cuando él fue llevado a la cruz como un cordero que va hacia el matadero. Jesús mismo anunció su muerte y todo esto se cumplió, porque todo lo que Dios dice se cumple en su divina palabra. ¿Qué nos depara el futuro? En el Apocalipsis nos hablan de las tribulaciones, del gran día del Señor, que es cuando declara Dios su juicio contra la maldad, contra la opresión, contra el anticristo. Vivimos tiempos apocalípticos. En parte vivimos esto. Pandemias. Hace poco estuvimos en una pandemia que fue fuerte, como la del coronavirus. Hay guerras y hay rumores de guerra. ¿Qué pasa en estos momentos en Israel? En el Medio Oriente hay guerras
Y esto de una vez activa las alarmas a estas personas que se encargan de estar pronosticando, no, más bien haciendo cálculos escatológicos, o sea, que todo lo que tiene que ver con el futuro apocalíptico, y empiezan a sacar conjeturas que estamos viviendo el tiempo de tal profecía y de la otra, y llenan de angustia a las personas. Pero estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de guerra, tiempos de pandemias, tiempos donde también hay hambruna, donde hay escasez. Y Jesucristo lo dijo: habrá tiempo de dolores, también tiempos donde iban a haber terremotos. Se ha visto, y a lo largo del tiempo también. Dios nos está llamando quizás a que estemos sacando conjeturas, haciendo cálculos, sacando números, que no, las semanas de Daniel, y sumando para estar prevenidos. ¿Será eso lo que Dios nos llama? Amén. Hace mucho tiempo una secta hizo unas predicciones y sucedió lo que se llama el Gran Chasco, y por eso se dividió en dos sectas, porque las predicciones que les dieron no dieron. Señores, hermanos, ¿quién sabe el día y la hora? Solo el Padre lo sabe. Pero también dice en su palabra que Él llegará en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá. ¿Quién vendrá? Jesús. ¿Y por qué vendrá Jesús? Por su pueblo. En Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, nos dice: el Señor mismo descenderá del cielo con una voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Usted lo cree? En ese tiempo dijeron: los que estemos vivos seremos arrebatados. Ellos pensaban que iban a ir o iban a ser arrebatados en ese tiempo, o raptados, que en griego es harpazo, como llevado en un instante. Creían que Jesús venía por ellos en esa época, pero no vino. Pero tuvieron la esperanza de que vendría algún día. Y escrita está en su palabra que Él va a venir un día por nosotros y nos llevará con Él. Y nos encontraremos con Él en el aire. Y así mismo dice su palabra que Él un día vendrá a la tierra a establecer su reino eterno en Jerusalén, pero vendrá como rey y peleará contra el anticristo y todas las naciones que nunca le conocieron, o lo conocieron y no la recibieron. ¿A qué nos lleva todo esto? Entender que las profecías se cumplen. Su palabra es fidedigna,
es veraz y se cumple. ¿A qué nos lleva? No a que estemos haciendo cálculos, sino a que estemos preparados. Esto nos lleva a que estemos con la lámpara llena de aceite. Jesús, en su palabra, Juan 14, Él le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, o sea, no se entristezca ni se angustie. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús es el camino. Él es la vía. Él es la vía por donde debemos ir. Así que, mis amados hermanos, estemos con las lámparas llenas. Quisiera que tuviéramos en cuenta algunas recomendaciones que nos debe dejar esta enseñanza. Y es que Dios cumple su palabra, y dentro de, o a lo largo de la Biblia, el Señor cuenta una narrativa divina donde se cuentan historias del pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y en esa narrativa bíblica, que es la misma voz de Dios, estamos escritos nosotros allí. Y todo el mundo compete a la narrativa bíblica, porque su palabra dice que aquel que no lo recibió, ¿qué? Ya ha sido condenado. Y nosotros hoy tenemos un rol dentro de la narrativa, dentro de la Biblia. Hoy, porque esas palabras se dijeron hace muchos años. Hoy estamos como hijos de Dios. Usted ahí lee que a todos los que le recibieron, usted y yo somos hijos de Dios. Para continuar en esa misma vía, para continuar allí, y que nosotros vamos a ir al reino de los cielos con el Señor, debemos estar preparados, tener nuestra lámpara llena de aceite. Debemos velar y orar. La primera recomendación. Estar vigilantes, pero no estar mirando para el cielo, no. Estar allí, orando, en comunión con Dios, esperando aquel día, no con angustia, sino con esa confianza de que Él vendrá y nos llevará con Él. Escudriñando su palabra, porque en ella encontramos la verdad. Él nos habla hoy de esta manera, no nos habla a través de un profeta en especial que le da un mensaje en sí, sino que está en su palabra ese mensaje que Él nos quiere dar. Esté escudriñando la palabra del Señor, porque en ella encontramos palabras de vida eterna. No dejar de congregarse, como lo hacen algunos por costumbre. En ese tiempo creían que aquel día llegaba. Pero para que te escuchen, porque puedes
Puede ser que estemos... Mateo 32 dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es. Muy bien. Sus palabras no pasarán. Gracias. Congregándonos, estamos juntos alabando y adorando al Señor. La finalidad de todo creyente, mis amados hermanos, ¿cuál debe ser nuestro fin? Que adoremos y alabemos a Dios, el nombre de Dios, por los siglos de los siglos en el cielo. Juntos adoremos el nombre de Dios. A eso queremos llegar cuando nuestra vida deje de existir aquí en la tierra. Estemos preparados. Dios nos reta hoy no a sacar cálculos, sino a estar preparados con la lámpara llena. Y así como en su palabra lo dice que vamos a adorarle por siempre, yo quiero invitarlos y quiero que cierren sus ojos un momento. Quiero invitarlos a que ustedes piensen en ello, que su palabra ha sido cumplida en todo momento. Desde el Antiguo Testamento sus profecías han sido cumplidas. Yo quiero que usted piense en ello, que su palabra es real, de que podremos tener aflicciones y las vamos a tener, no sabemos hasta cuándo, no sabemos cuándo va a llegar el tiempo en que el Señor venga por su iglesia, pero lo tenemos a Él. Dios nos dio esa esperanza de que íbamos a estar con Él allá en el reino de los cielos. Dios nos da la fortaleza. Pidámosle al Señor que nos ayude a que cada día podamos sobrepasar cada batalla, que podamos terminar la carrera, podamos guardar la fe juntos como hermanos en armonía, como le agrada al Señor. Es el tiempo de animarnos unos a otros. Mis hermanos, cuando estemos delante del Señor le adoraremos. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo quiero que terminemos cantando a capela, como seguramente lo haremos en el cielo. Un himno donde estemos, vamos a estar en su lista. Yo quiero que usted lo cante como si estuviera allá. Quiero que usted lo cante de corazón. Un himno que usted tenga la plena confianza de que cuando el Señor venga, usted y yo estaremos con Él. Seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Nuestro Dios. Así es, así que a petición de Juan Camilo, él quiere que entonemos hoy el himno 316, cuando anuncie el arcángel. Así es, hágalo que más con tiempo gozo, no mi hay, hermano, con pero gozo. lo vamos a cantar con alegría, porque así es nuestra esperanza venidera. Muy bien, ¿listos? Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios,
ante ellos yo también tendré lugar. A ver todos, pues ya se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de luz. Para mí también habrá un dulce hogar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada entraremos en la patria celestial, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, mi nombre yo feliz responderé. Amén. Muy bien, mis hermanos. Y no se les olvide que Cristo